Y esta mañana vamos a estar cerrando con nuestra serie Elementos. Estuvimos hablando durante 9 semanas acerca de los elementos, los elementos esenciales en la vida cristiana. ¿Cuáles son aquellas cosas que identifican al cristiano? ¿Cuáles son aquellas cosas que necesitamos presentes en nuestra vida constantemente para identificar realmente que somos hijos de Dios? Y cuando hablamos acerca de estos elementos esenciales, hablamos ya de varias cosas, y esta es la 9ª semana, y hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de ser discípulos y hacer discípulos. Pero antes de hacer discípulos, me gustaría que entendamos este concepto de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Porque muchas veces hemos tal vez escuchado este término, nos identificamos con el término, pero ¿realmente eres un discípulo o vives como un discípulo de Jesucristo? Yo creo que muchos en alguna ocasión somos más groupies que discípulos, o somos más seguidores y seguimos de lejos, pero cuando las cosas se ponen un poco complicadas es cuando de repente, como decía Bai, vamos detrás de otros dioses o vamos detrás de otros ídolos, pensando que en otro lugar podemos encontrar lo que solamente en Cristo Él tiene para nuestras vidas. Entonces quisiera que en esta mañana podamos reflexionar acerca de qué significa ser discípulo, porque antes de comisionarnos como iglesia a ser discípulos, es importante que entendamos este concepto. Más de 269 veces se menciona en la Biblia este concepto discípulo, y se menciona más veces que el concepto cristianos. De hecho, la palabra cristiano solamente se utiliza una vez en el Nuevo Testamento, y es en una forma de desprecio. Cuando de repente aquellos que no creían en el evangelio decían: míralos, ahí están los cristianos, ¿no? Así como los seguidores de Cristo. Pero Jesús y más de 269 veces utilizan este concepto de discípulo. Y un discípulo es uno que está dispuesto a seguir las enseñanzas de alguien más, está dispuesto a someterse bajo un proceso de formación de alguien más, para entonces poder seguir las enseñanzas y ser como esta otra persona que lo está discipulando. Y vemos a Jesús haciendo esto con 12 personas, quienes específicamente Él llamó y les dijo: ven y sígueme, ven y sigue las enseñanzas que tengo para ti. Pero es la misma enseñanza y es el mismo mandato que encontramos para cada uno de nosotros en la Biblia acerca de ser sus discípulos. Y después también encontramos el mandato de ir y hacer discípulos. Pero es importante, creo, para cada uno de nosotros, como les decía al comienzo, que entendamos qué es lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Así que, como vengo bien inspirado, vamos a ver 10 puntos acerca de lo que significa ser un discípulo, ¿ok? Vamos a irnos rápido, pero si hay 269 referencias en la Biblia, creo que no le haríamos justicia al término si por lo menos no vemos 10, ¿ok? Entonces vamos a ver 10 referencias acerca de lo que significa ser un discípulo. No se preocupen, vamos a encajar dentro del tiempo y nos vamos a ir todos a tiempo a comer. Pero vamos a ver entonces y definir qué es ser un discípulo, ¿qué es lo que realmente significa según la palabra de Dios? Y vamos primero a Lucas capítulo 14 versículo 26. Si tienes tu Biblia, ábrela en Lucas 14, 26. Si no traes una Biblia, los versículos van a aparecer en la pantalla atrás mío. Pero Lucas capítulo 14 versículo 26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Empezamos con el pie derecho, ¿ok? Tienes que estar dispuesto, y es la primera característica de un discípulo. Debes estar dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Y es interesante porque creo que toca fibras muy íntimas en este versículo 26 acerca de lo que debemos estar dispuestos a dejar. Y comienza con la familia, porque dice: el que viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos y hermanos y hermanas. Y ojo, no significa que el pastor dijo que para ser un discípulo de Cristo, llegando a casa, mi amor, ¿sabes qué? Bye, tengo un nuevo llamado, ¿no? Algunos lo vieron como una excusa, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia está diciendo: si hay algo a lo cual tú vas a amar más que Dios, o algo a lo cual vas a estar dispuesto a poner delante de Dios antes que seguir a Cristo, cuidado.
Porque para poder ser un discípulo tenemos que estar dispuestos a renunciar y a dejar absolutamente todo. Y habla acerca de la familia como algo que en algún momento hasta se puede llegar a interponer en seguir a Cristo. Porque cuántas veces a lo mejor papá o mamá te han dicho, ¿sabes qué? Es que si tú vas a seguir esa fe en Cristo, yo creo que hasta aquí llega nuestra relación. O tus hermanos. Es que tú ya estás yendo demasiado a la iglesia, te están enseñando mucha Biblia, se me hace que ya te están lavando el coco y ya te volviste loco. Yo creo que hasta aquí llega nuestra relación. Tus hijos de repente comienzan a ver la obra del Espíritu Santo en tu vida, comienzan a ver lo que Dios está haciendo en tu vida y te dicen, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Si realmente tú vas a seguir a seguir a Dios de esta forma, yo creo que mejor me voy de la casa. Y aquí Jesús está diciendo, si tú no estás dispuesto a dejar tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hijo o tu hija, y dice, y aún tu propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Y cuántas veces anteponemos otras cosas antes que ser realmente discípulos de Cristo? Porque así como cada uno de los discípulos que vemos en la Biblia, tú y yo hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y no fue algo que nosotros escogimos, sino que Él nos escogió a nosotros. Y como Él nos escogió a nosotros, nos invitó ahora a ser parte de lo que Él tiene como un plan maestro para transformar nuestras vidas y transformar el mundo. Pero para poder ser un discípulo de Cristo, dice aquí el pasaje, tienes que estar dispuesto a dejar absolutamente todo, si eso es lo que Dios quiere. Tal vez algunos tienen que pensar en dejar algunas cosas. Tal vez el trabajo que tienes no honra a Dios, pero tal vez has amado más tu trabajo que a Dios y estás dispuesto a seguir yendo en contra de la voluntad de Dios en el trabajo en el que estás. Tal vez algunos de ustedes tienen relaciones con personas que no honran a Dios y están dispuestos a amar más esas relaciones que amar más una relación con Dios y ser un discípulo de Cristo. Porque este concepto de ser discípulos es algo importantísimo. Es un concepto donde cuando una persona decía yo soy discípulo de tal persona, se estaba identificando con esa persona. Estaba diciendo yo sigo las enseñanzas de esa persona. Yo estoy dispuesto a dejar por completo a lo mejor otros pensamientos, otras filosofías, otras influencias con tal de seguir a esta persona. Muchas personas dicen la palabra que seguían a Jesús, pero seguían a Jesús solamente por pan y circo. Seguían a Jesús por los milagros que Él podía hacer, porque Jesús tenía la capacidad de sanar a los enfermos, porque Él podía multiplicar el pan y los peces. Y seguían a Jesús y estaban con Jesús nomás para ver el milagro. Pero cuando Jesús les decía, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, no, ya se puso serio. Yo pensé que la vida cristiana era un jardín de rosas y era todo amor. Sí, reconocemos el amor de Dios en nuestras vidas, pero al reconocer el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, al morir en la cruz y el llamamiento de Jesús para poder ser sus discípulos, eso implica que estemos dispuestos a dejar lo que sea que Dios nos diga, deja lo que estás haciendo para poder seguirme a mí. Yo no sé qué es lo que Dios tal vez pueda estar marcando en tu vida que tienes que estar dispuesto a dejar de hacer, pero ¿estás dispuesto a hacerlo con tal de seguir a Jesús? Tal vez para algunos implica dejar un trabajo, tal vez para algunos implica quedarse en el trabajo donde están y dejar de quejarse, porque tal vez es en ese trabajo donde Dios quiere que tú seas un discípulo. Y en ese trabajo es donde Dios quiere enseñarte a lo que implica seguir las enseñanzas de Jesús, aun cuando tu jefe pareciera que es el enemigo. Pero ¿qué estás dispuesto a dejar de hacer? ¿O a quién estás dispuesto a dejar de seguir con tal de seguir al único Dios? Aquel que te llamó y aquel que te invita a ser su discípulo. Número 1, debes estar dispuesto a dejar todo por seguir a Cristo. Número 2, un discípulo se somete a la obra de Cristo en su vida. Lucas capítulo 6 versículo 40. Lucas 6, 40 dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Ahora, este pasaje nos enseña una verdad muy importante.
todos nosotros, antes de empezar a hacer discípulos, debemos entender que somos discípulos, y al entender que somos discípulos, debemos entender cuál es nuestra posición. Nosotros no somos el maestro. ¿Quién es el maestro? Jesús. Pablo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Si nosotros tenemos un maestro al cual nosotros seguimos, tenemos que estar dispuestos a someternos a la autoridad del maestro. Tenemos que estar dispuestos a que cuando el maestro, dice aquí, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, dice, será como su maestro. La obra de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo es hacernos más como ¿quién? Como Cristo. Y esa obra de perfeccionar es una obra de madurez, y es una obra de un proceso constante hasta que estemos en la presencia de Dios, donde somos un diamante en bruto, algunos más brutos que otros, pero estamos en el proceso. Estamos en el proceso. ¿Nos equivocamos? Sí, pero estamos en un proceso. ¿Caemos? Sí, pero estamos en un proceso. Pero en todo el proceso tenemos que reconocer que no estamos formando nuestras vidas a nuestra forma. Debemos reconocer que es Él el que nos está formando a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Esa es la meta final. Pero tenemos que estar dispuestos a someternos a la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces luchamos y decimos: Dios, no me gusta lo que estás haciendo, porque me gusta más como soy que lo que tú quieres hacer en mí? Pero Dios dice: todavía no he terminado contigo. Hasta que estemos en la gloria, todavía no he terminado contigo. Y eso a mí me da esperanza, y a mi esposa más, porque sabe que Dios va a continuar su obra en mí, y que sabe que aunque aún no soy el hombre que debería ser, no lo voy a lograr ser hasta que no esté en la presencia de Dios. Sin embargo, tengo que someterme a ese proceso y dejar de luchar contra el proceso y dejar que Dios haga su obra en mi vida. Un buen discípulo, un discípulo debe estar dispuesto a dejar todo para seguir a Cristo. Un discípulo se somete a la obra de Cristo en su vida. Un discípulo, tercero, tiene un amor extraordinario por las personas porque conoce el amor de Cristo. Y mira lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y fíjate la palabra que utilicé. No es amor ordinario. Amor ordinario es amar a quienes te aman, es amar a quienes te respetan, es amar a quienes te tratan bien, a quienes hablan bien de ti. Eso es amor ordinario. Todos pueden amar a alguien que los ama. Pero un amor extraordinario es amar a quien te ha lastimado, es amar a quien tal vez se ha burlado de ti, ha murmurado de ti, ha chismeado acerca de ti, amar a quien te ha ofendido. Y ese es el amor de un discípulo. ¿Por qué? Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis ¿qué? Discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y fíjate, no dice amen como ama el mundo, dice amen como yo os he amado. Y el amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús fue cuando nosotros éramos sus enemigos, cuando nosotros éramos los transgresores, cuando nosotros éramos los ofensores, cuando nosotros éramos aquellos que habíamos ido en contra de la voluntad de Dios. Él decidió amarnos. Romanos capítulo 5 versículo 8. Así es el amor de Dios por nosotros. El amor de un discípulo, la forma en la cual un discípulo ama, es un amor extraordinario a la manera de Dios. Porque así como hemos sido amados en Cristo, así es que amamos a las demás personas. Y dice la palabra de Dios, y aquí Jesús dice: en esto van a conocer que son mis discípulos. Ser un discípulo de Cristo, debemos entender que ser un discípulo de Cristo es amar de una forma extraordinaria, para que las personas puedan también conocer el amor de Cristo así como nosotros lo hemos conocido. Pero en cuarto lugar, ser un discípulo de Cristo o un discípulo de Cristo busca oportunidades de servir antes que ser servido. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. No fue que Jesús preguntó: a ver quién le va a lavar los pies a todos, y como no había nadie que lavara los pies, entonces él dijo: bueno, está bien, voy yo. No, él intencionalmente tomó un cántaro con agua, tomó una toalla y le empezó a lavar los pies a los discípulos.
Y cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no, 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 Señor, no me laves los pies. Y quiero que a lo mejor muchos de nosotros hubiésemos reaccionado como Pedro. Pero la realidad es esta: en el momento en que Jesús le lavara los pies a Pedro, Pedro sabía en lo que se estaba metiendo. Porque fíjate cómo dice Mateo capítulo 24 versículo 11: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y aquella persona a quien Dios había elegido, Jesús había elegido para ser el que iba a tal vez ser esa punta de lanza en la iglesia apostólica en Jerusalén, ¿quién era? Pedro. Y él fue aquella persona que le costó que lo sirvieran, porque que lo sirvieran significaba que él tenía que estar dispuesto después ¿a qué? A servir. Porque nosotros servimos no porque sea solamente un mandamiento, sino porque fuimos servidos y servidos bien en Cristo Jesús. Porque Él, su forma de servirnos tal vez no fue lavarnos los pies, pero fue lavar nuestra alma por medio de su sacrificio al entregarse en rescate por cada uno de nosotros. Y si Él nos sirvió y se hizo hombre y se humilló y se hizo siervo, es para que nosotros aprendamos de su humildad, y en su humildad nosotros también podamos servir a otros. Ser discípulo significa servir. Significa servir. Entonces, fíjate qué importante es entender ser discípulo, porque a lo mejor muchos de nosotros hemos utilizado ese término: yo soy un discípulo de Cristo. ¿Realmente entiendes lo que significa ser un discípulo de Cristo? Debes de estar dispuesto a dejar todo. Debes someterte a la obra de Cristo en tu vida. Debes tener un amor extraordinario. Debes buscar oportunidades de servir antes que ser servido. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32. La quinta razón o la quinta cualidad de un discípulo: un discípulo vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Dice Juan 8, 31 y 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un discípulo se distingue no solamente por conocer la palabra de Dios, porque muchos de esos líderes judíos tal vez conocían la palabra de Dios, conocían la ley, pero les dice: tú estás dispuesto a permanecer en la palabra. Y permanecer en la palabra significa guardar la palabra. Significa no solamente conocerla, sino ponerla en práctica. Significa someternos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y Jesús les estaba diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? No solamente debes conocer mis palabras, sino debes someterte a la autoridad de mis palabras. Pero la realidad es que muchas veces no nos sometemos a la autoridad de la palabra porque no conocemos la palabra. Queremos ser discípulos, necesitamos conocer al Dios de la palabra, pero al mismo tiempo tenemos que someternos a la palabra que Dios nos va revelando en su conocimiento. Un buen discípulo, un discípulo de Jesucristo, vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y es ahí donde realmente podemos encontrar la verdad, y es ahí donde la verdad nos hace libres. Entonces, un discípulo está dispuesto a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Sexto, un discípulo sacrifica sus pasiones para ver el fruto del Espíritu Santo en su vida. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son todos los adjetivos calificativos de tu esposo, de tu esposa, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia. De tu jefe, benignidad, bondad. No. Ahora, creo que a todos nos gustaría poder disfrutar del fruto del Espíritu y que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas, pero muchas veces terminamos el pasaje en ese versículo. Pero fíjate lo que dice el versículo siguiente, el versículo 24. Porque la clave para poder vivir en el fruto del Espíritu está en el versículo 24, cuando dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquel que es un discípulo de Jesucristo está dispuesto a sacrificar, crucificar sus pasiones y sus deseos, para que entonces, muerta la carne, ¿cómo dice el dicho? ¿Muerto el perro? Crucificada la carne, el Espíritu Santo brille, salga a relucir en nuestras vidas.
Debemos morir a la carne, debemos morir a nuestras pasiones, debemos morir a nuestros deseos. Debemos estar dispuestos a decir no a todas aquellas pasiones desordenadas, nuestras concupiscencias. Dice la Biblia que lo único a lo que nos llevan es a pecar. Y el pecado lo único que nos lleva es a la muerte. Pero en Cristo Jesús hay vida. Por lo tanto, debemos de estar dispuestos a morir para entonces poder vivir. Muertos a la carne, vivos en el Espíritu. Y la realidad es que hay una guerra interior en nosotros acerca de quién tiene el control de nuestras vidas, si es la carne o si es el Espíritu. Pero la Biblia dice, no dice lucha con la carne, dice muere a tu carne y deja que el Espíritu Santo se encargue de darte vida. Porque esa nueva vida de la cual hemos hablado y de la cual te vamos a hablar constantemente, esa vida de la cual cuando nosotros leemos en 1 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, las cosas de la carne pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Requiere que nosotros estemos dispuestos a morir para entonces poder vivir para Él. Un discípulo sacrifica sus pasiones por el fruto del Espíritu. Número 7, un discípulo se enlista a una vida de incomodidades. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 16 versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La vida cristiana no es una vida cómoda. La vida del discípulo no es una vida cómoda. Implica sacrificios. Sacrificios de nuestra carne, sí, por supuesto, pero también implica sacrificios en lo cotidiano. Implica tal vez sacrificar aquellas cosas que nosotros consideramos valiosas con tal de apreciar al único que realmente es valioso. ¿Qué es quién? Cristo. Cristo. Y dice aquí: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que estar dispuestos a negarnos a aquellas cosas que toman el lugar de Dios en nuestras vidas, toman el lugar de Cristo en nuestras vidas, para entonces poder tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Implica sacrificios, incomodidades, por supuesto, porque dice versículo 25: todo el que quiere salvar su vida la perderá. Si de todas formas vas a perder tu vida tratando de salvarla, mejor piérdela por Cristo. David Platt en su libro Radical dice así: la obediencia radical a Cristo no es fácil. No es comodidad, ni salud, ni riqueza, ni prosperidad en este mundo. La obediencia radical a Cristo corre el riesgo de perder todas estas cosas: perder tu salud, perder la riqueza, perder la prosperidad y perder la comodidad. Pero al final tal riesgo encuentra su recompensa en Cristo, y Él es más que suficiente para nosotros. Amén. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? Ahora, la cualidad número 8 de un discípulo es que un discípulo también entiende que ya no vive para él, sino para aquel que lo llamó. Efesios 1, 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sabes qué está diciendo este pasaje? Antes vivías para ti y para tu gloria. Antes vivías para poder hacer un renombre de ti mismo, para que las demás personas tal vez conozcan y crean qué tan bueno eres. Pero ahora en Cristo Jesús vivimos para alabanza de la gloria de Cristo. Y eso significa que todo lo que hacemos, dice la palabra, sea de palabra o de hecho, tiene que ser para gloria de ¿quién? De Jesucristo. Entonces nuestra vida ahora tiene que ser un reflejo de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, en el templo, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, era tan increíble e impresionante que reflejaba que Dios estaba presente en ese lugar, y la gente entraba a ese lugar sabiendo que Dios estaba ahí presente. En los evangelios encontramos la presencia y la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, Dios hecho hombre, caminando en medio de los hombres.
Pero hoy en nuestras vidas nosotros somos el templo del Dios viviente y tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. La gloria de Dios está presente ya no solamente con nosotros, sino en nosotros. Por lo tanto, nuestras vidas tienen que ser para alabanza de la gloria de aquel que nos tomó por hijos, siendo nosotros enemigos. Tenemos que entender que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. Pero también la novena cualidad de un discípulo es que un discípulo vive en comunidad como familia. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia y muchas veces utilizamos este término familia, creo que tenemos que entender realmente lo que significa ser familia, porque creo que muchos de nosotros venimos arrastrando malas costumbres de nuestras familias y pensamos que las podemos trasladar a la iglesia. Y así como nos llevamos con nuestros padres y con nuestros hermanos terrenales, creemos que nos podemos llevar con nuestros hermanos espirituales. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 42. ¿Cuál era esta característica de familia? En la Reina Valera dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la Nueva Traducción Viviente me encanta cómo describe un poquito más la actitud que tenían entre ellos, porque dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Pero fíjate cómo uno de los elementos esenciales para que ellos vivieran una vida como discípulos de Jesucristo era la comunión fraternal. La relación que tenían entre ellos era fraterna, y eso significa, era como hermanos de sangre. Eran personas que estaban dispuestas a ponerse en el camino de la flecha por el otro. Estaban dispuestos a entregar su vida por la otra persona. Estaban dispuestos a tal vez decir las cosas que eran necesarias decirlas con tal de salvarle la vida a su hermano. Y es la misma relación que tenemos que tener como iglesia de Jesucristo. Por eso hacemos tanto énfasis acerca de los grupos conexión, porque somos familia. No queremos solamente que haya groupies de Jesucristo, queremos ser discípulos de Jesucristo y queremos ser familia. Queremos ser familia. Y como familia tenemos que estar dispuestos a compartir la enseñanza de Dios entre nosotros. Tenemos que estar dispuestos a compartir nuestros hogares y compartir las comidas. Qué hermoso es saber que de repente yo le puedo llamar a Lalo y le puedo decir: Lalo, ¿sabes qué? Ya no tengo nada más en la alacena, pero ¿cómo ves? Te caigo a la casa. Y Lalo va a decir: pues vente, le echamos más agua a los frijoles. ¿No, Lalo? Ya lo comprometí. Porque es así, porque somos familia. El otro día fui a casa de mis papás, y lo digo así, casa de mis papás, porque llegué a su casa y toqué una campana que tiene mi mamá ahí en la entrada. Toqué la campana y mi mamá se ofendió. Se ofendió y me dice: ¿cómo vas a tocar la campana? Digo: pues sí, es casa de ustedes. No, es tu casa, porque somos familia. Somos familia. Ahora, eso no significa que cada vez que vayan a mi casa abran la puerta sin tocar la puerta, ¿verdad? Por favor, mantengamos la privacidad los unos con los otros. Primera de Pablo 1:1. Sin embargo, quiero que sepas, mi puerta está abierta, mi casa está abierta cada vez que lo necesites, sea la hora que sea. Sea la hora que sea. Si tienes hambre, si estás desanimado, si tu fe está tambaleando, si estás dudando, si estás en conflicto con tu pareja, si necesitas llorar con alguien, somos familia. Eso es ser discípulos de Jesucristo, porque somos familia. Y por último, la 10ª cualidad del discípulo es que un verdadero discípulo hace otros discípulos. Ahora, ¿qué tipos de discípulos estamos haciendo? Porque si nosotros hacemos discípulos a nuestra manera, cuidado y qué peligro. Pero si nosotros somos discípulos de Cristo y vivimos en base a lo que Cristo nos enseña, que es ser un discípulo, y nosotros nos entregamos por completo,
Si nosotros estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo, a someternos a la obra de Cristo en nuestras vidas, a tener un amor extraordinario por las demás personas, a buscar oportunidades de servir, a vivir bajo la autoridad de la palabra, a sacrificar nuestras pasiones por el fruto del Espíritu, a enlistarnos a una vida de incomodidades, entendiendo que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos llamó, viviendo en comunidad como familia, entonces los discípulos que vamos a hacer van a ser discípulos de Jesucristo. Y van a reflejar quién Cristo es. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algo increíble es que esta misión de hacer discípulos, ni siquiera esto es una obra humana, es la obra de Dios con nosotros. Es el plan de Dios para su iglesia, es el plan de Dios para tu vida y para mi vida. Que podamos hacer discípulos en todos lados, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en cualquiera que sea la plataforma que Dios te haya dado de influencia. Que las personas puedan conocer quién es Cristo, porque tú vives como un discípulo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú hagas discípulos de Jesucristo, ellos no se parezcan a ti, se parezcan a quién, a Cristo. Se parezcan a Cristo. Es la razón por la cual estamos en este mundo. Y Jesús decía: toda la autoridad que yo he recibido del Padre, con toda esa autoridad, con toda esa potestad que me ha sido dada, yo los envío ahora a ustedes a ser discípulos. Pero no a ser discípulos de Pablo, a ser discípulos de Brian, a ser discípulos de Cristo. Esa es nuestra misión: ser discípulos de Cristo, que hacen discípulos de Cristo. ¿Para gloria de quién? De Cristo. Es esencial. El último elemento que queremos ver como esencial en nuestra vida cristiana: ser discípulos que hacen discípulos. Y tal vez eso va a implicar que vas a tener que romper tu comodidad. Vas a tener que dejar de huir los domingos en la mañana después del servicio, con tal de ser un discípulo que haga discípulos. Compartir con las personas a tu alrededor, compartir con estos que son tus hermanos, y hermanos no de sangre terrenal, hermanos comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto más tenemos que estar dispuestos a ser familia y a representar a Cristo con nuestras vidas a través de la obra que Cristo está haciendo en nosotros? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.